facturación y registración, la unidad número 10 del programa de Trido. Esta clase, el punto 1 del régimen de la unidad número 10, dice obligaciones de emisión de facturas y de registración según el sujeto. Para comenzar a hablar de esta unidad, el punto 1, tengo que remitirme a lo que la ley establece dentro del marco normativo. La ley habla del régimen de facturación y registración en el artículo 37, donde dice que se refiere a los responsables inscriptos, sus obligaciones y las operaciones con otros sujetos responsables inscriptos. Quisiera hacer una mención acá porque normalmente cuando se le pide en un examen el desarrollo de este punto y se le dice desarrolle la unidad número 10 y le dice el punto 1 y el punto 2, que es la obligación de emisión de facturas y de registración según el sujeto, y el punto 2, que habla del régimen de facturación establecido por la FIP, ya normalmente suelen entrar directamente al régimen de la resolución 1415, que es el régimen de facturación, pero es la reglamentación que hace la FIP. Con lo cual, primero debiéramos hablar lo que establece la ley. Y la ley establece lo que comencé diciendo en el artículo 37 de la ley de IVA, que dice que los responsables inscriptos, cuando actúan con otros sujetos responsables inscriptos, deben discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. Eso dice el artículo 37. El cual dice se va a calcular sobre el precio neto indicado de acuerdo al artículo 10, que es base imponible, que se debe aplicar la alícuota correspondiente. O sea, que dice que se debe discriminar el impuesto y se debe aplicar sobre el precio neto del artículo 10 la alícuota correspondiente. Y también, aparte de discriminar en la factura, de acuerdo al artículo 37, dice se debe también dejar constancia en ese comprobante del número de inscripción del responsable interviniente, digamos, o sea, de los responsables intervinientes. Obviamente, el emisor va a tener un comprobante con todos los datos de acuerdo al régimen de facturación, y el adquirente o receptor del comprobante se le va a insertar en el comprobante los datos de ese sujeto, que sería la constante, la CUIT, digamos, la clave única de identificación tributaria del sujeto. Eso es lo que dice el artículo 37. El artículo 39, posteriormente, dice las operaciones con consumidores finales. O sea, cuando un responsable inscripto nuevamente opera con otros sujetos, en este caso consumidores finales, dice que no deberá discriminar el impuesto o el gravamen que recae sobre la operación. Con lo cual, si un sujeto responsable inscrito opera con consumidores finales, no debiera discriminar el gravamen que recae sobre la operación. Esto no significa que no esté grabado, o sea, esto significa que meramente no debería discriminar, pero dentro del precio está incluido el IVA. Dice después, al párrafo siguiente, al punto siguiente, en realidad, dice, el mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas. Acá es un párrafo un poco controvertido, digamos, porque es como que dice, tampoco se va a seguir el mismo criterio, dice, cuando la operación se encuentra exenta. En realidad, si la operación está exenta, obviamente no debería discriminarse el impuesto, ¿no? Quizás no fue muy feliz la redacción de esta parte de la norma, porque en realidad si está exenta la operación no debería ni siquiera considerarse discriminar el impuesto. Por ahí sí sería más adecuado que diga que también el mismo criterio se va a aplicar cuando se opere con sujetos exentos, que es distinto. Si se opera con sujetos que son exentos,
tampoco debiera discriminar el impuesto. Después ya veremos cómo debería emitirse el tipo de comprobante y por qué obviamente no discriminó el impuesto del gravamen que recae sobre la operación tanto en los consumidores finales como en los sujetos exentos. Entonces hablamos del artículo 37, los responsables inscriptos que operan con otros responsables inscriptos, el artículo 39, cuando los responsables inscriptos operan con los consumidores finales, y después debiéramos remitirnos al artículo 42, donde habla de la parte de registración, y dice que la AFIP dispondrá las normas que deberá ajustarse tanto la forma de emisión como de registración, y cómo se deberán llevar los responsables la exteriorización de sus operaciones, tanto de facturación y de registración, para que se permita una rápida y sencilla verificación. Con lo cual, el artículo 42 estaría dándole el marco normativo de la ley, en la ley, para que reglamente la FIP en las normas de registración también. Bueno, esto es lo que la ley de IVA establece para que yo ahora sí poder pasar al punto 2 de la unidad 10, donde dice que es el régimen de facturación establecido por la FIP. Este régimen de facturación establecido por la FIP es, vamos a verlo desarrollado ahora, a través de este régimen de facturación y registración, que es la Resolución General 1415, todas sus modificatorias y complementarias. Yo acá le voy a hacer meramente una enumeración de los distintos, las distintas resoluciones que vamos a ver en la reglamentación que hace la FIP. Vamos a ver acá, estas son las normativas principales, digamos, después se desprenderán todas las modificatorias y complementarias de cada una de ellas, pero este es el marco normativo principal que vamos a tener que conocer mínimamente para poder conocer todo este régimen, que es bastante largo y bastante, digamos, completo, digamos, porque abarca todo el régimen de facturación y registración. Bueno, entonces habíamos dicho el régimen de facturación y registración de la resolución 1415, que lo vamos a ver bastante detalladamente, la parte de controladores fiscales, la resolución 3561, vamos a ver también todo lo que es factura electrónica, normativa que es la 4290 y la 4291, con todas sus modificaciones y complementarias. Vamos a ver la factura de crédito electrónica MIPYME, que es lo más nuevo que salió, es una ley, la 27440, donde en el título primero de esa ley establece este tipo de comprobantes de crédito, factura de crédito electrónica, MIPYME dice. Hay un decreto reglamentario, el 471 del 2018, y dos resoluciones. La resolución conjunta de AFIP con el Ministerio de Producción y Trabajo, la resolución 4366, y la resolución general de AFIP, la 4367. Bueno, acá vamos a hacer meramente una enunciación del marco normativo, el régimen de la 1415, el régimen de emisión de comprobantes, registración de operaciones e información. Esto está establecido todo en la resolución 1415, que es la resolución madre del régimen de facturación y registración. La resolución 1575, que es un régimen especial, complementario y aplicable únicamente a los comprobantes de tipo A, ya lo vamos a ver desarrollado también. La resolución general 100, que es una vieja resolución de la FIP, donde tiene un régimen especial de emisión e impresión. Acá están las imprentas, hay todo un régimen de inscripción de esta resolución, que lo vamos a ver también, y tiene su importancia y está vigente, digamos, a pesar de su antigüedad. La resolución 3561, que es la resolución de control
controladores fiscales, y la resolución de, o sea, la de factura electrónica, la 4291 y la 4290, 4290 y la 4291, y la de factura electrónica, factura de crédito electrónica MIPYME, que son la 4366 y la 4367. Bueno, este marco normativo es mínimo. Estos son las resoluciones reglamentarias del régimen de facturación y registración, y es lo mínimo que vamos a ver como para tener un conocimiento general del régimen. Bueno, ahora procedemos al régimen de facturación. Este régimen de facturación, acá empezamos a vislumbrar qué es lo que tenemos vigente. La factura electrónica es lo que está vigente actualmente, o el controlador fiscal. No hay otra posibilidad de comprobante que no sea factura electrónica o factura a través del controlador fiscal, sea ticket factura A, B o C, o talonario manual. O sea, no hay otra. Lo que menos vamos a ver va a ser el talonario manual, pero sí vamos a ver mucho todo el régimen de factura electrónica y controladores fiscales. Este régimen de factura electrónica está vigente desde agosto del 2018 y abarca a los responsables inscriptos, a los monotributistas y a los sujetos exentos. En los talonarios manuales son meramente de respaldo para los responsables inscriptos, los exentos y los monotributistas, los no alcanzados y los monotributistas o efectores. Esto es todo el campo de sujetos que hoy operan en el mercado comercial y de prestaciones de servicios. Estas operaciones de los monotributistas tienen un cronograma que ya está cumplido totalmente. O sea, hoy los monotributistas tienen la obligación de emitir comprobantes. Fíjense que los monotributistas, para las operaciones con consumidores finales, que eran lo último que podían extender, digamos, para emitir comprobantes de facturas electrónicas, la fecha más reciente para evitar la factura electrónica es 1 de abril del 2019. O sea, hace un año atrás ya están vigentes las facturas electrónicas obligatoriamente para los monotributistas. Y este era un cronograma que había de implementación paulatina en función a las categorías. Y fíjense que la categoría más baja, que la A, ya está vigente desde el 1 del 2019, la factura electrónica o la emisión a través de controladores fiscales. Y los sujetos exentos en el IVA también están obligados, que cuando sus ventas anuales superen, o sea, sean iguales o superiores a $1.000.000 desde el 2018, y cuando sea inferior desde el 1 de enero del 2019. Con lo cual, fíjense que también los sujetos exentos están obligados a emitir factura electrónica o a través de controladores fiscales si optasen. ¿Cuáles son acá los comprobantes para contingencias? Los sujetos que solo usan controladores fiscales van a tener comprobantes para contingencia a través de sus talonarios manuales o a través de una autorización de clave de autorización electrónica anticipada. Y los sujetos que emiten comprobantes electrónicos también van a tener comprobantes para contingencia a través de talonarios manuales o clave de autorización electrónica anticipada. Estos talonarios manuales de los sujetos que emiten comprobantes electrónicos solamente van a ser para los que usan comprobantes en línea. Hay un sistema, digamos, de emisión de comprobantes que pone a disposición la AFIP, que se llama comprobantes en línea, y estos comprobantes, este sistema de comprobantes en línea es el único que permite que tengan un comprobante manual de contingencia. Fíjense que acá es lo que aclaramos en los controladores fiscales y los comprobantes electrónicos.
son sistemas de emisión alternativos y no se consideran de respaldo ante contingencia. O sea, el único de respaldo para las contingencias son los talonarios manuales o estos autorizados electrónicamente de manera anticipada. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Los sujetos que facturan en el domicilio del cliente o fuera del domicilio del emisor. Fíjense que acá se puede dar una situación en la cual obviamente no tienen la herramienta, digamos, que es una computadora, digamos, un sujeto que va al domicilio del cliente o fuera de su domicilio donde emite el comprobante. Ahí tenemos una situación especial en este caso y se debería emitir a través de un facturador móvil que ya está vigente y se emite a partir del 1 de enero del 2019 como obligatorio, o a través del web service, que también está a partir del 1 de abril del 2019, que fue prorrogado después al junio del 2019, para que sea obligatorio la emisión a través de comprobantes en línea o facturador móvil, digamos, o web service a partir de esta fecha, pero ya a través de factura electrónica. Las micro, pequeñas o medianas empresas deben emitir únicamente facturas electrónicas, ¿sí?, para sus operaciones que realicen con una empresa grande u otra micro, pequeña, en la medida que hayan optado o hayan adherido al régimen de factura electrónica en el marco de esta ley 27449. Y las excepciones, aquellas, fíjense que acá las excepciones son aquellas operaciones que requieren un tratamiento especial de emisión de comprobante. El anexo 4 de la resolución 1415 se refiere a controladores fiscales. Las operaciones exceptuadas de emisión de comprobantes del anexo 1, apartado apartado A de la resolución 1415 de la FIP. Estos son las operaciones exceptuadas de emitir comprobantes. Ahora vamos a ver cuáles son las excepciones de emitir comprobantes. Y por último, los comprobantes específicamente definidos, establecidos por una norma particular en virtud de la actividad desarrollada especial. Estas son las excepciones en cuanto a emitir comprobantes que no cumplan con el régimen de la 1415. Bueno, esto es muy importante. La letra del comprobante que va a tener respecto a mi condición de responsable inscripto. Si yo, mi condición en el IVA del vendedor es la de responsable inscripto, excepto por operaciones de exportación, voy a ver qué tipo de comprobante emito en función a la identificación del comprobante. Si yo, responsable inscripto, opero con un responsable inscripto, debo emitir la factura del tipo A. Y les aclaro que es muy importante identificar esta situación, que el tipo de comprobante que emito, A, B o B, digamos, los responsables inscriptos emiten tipos A y B, digamos, no hay otro tipo de comprobante que emita. El responsable inscripto, o sea, emite dos tipos de comprobante. Y el tipo de comprobante va a depender de la condición del sujeto a quien yo le emito el comprobante. Si el sujeto es responsable inscripto, emito la A. Puede, siempre que emita responsable inscripto, la A con algunas de sus posibilidades de que sea A. Acá ya vamos a ver, hay un régimen especial que es la 1575, que había anunciado hoy en el marco normativo, que establece algunas posibilidades para los tipos de comprobante A en función a la capacidad económica que tengan. Entonces, el responsable inscripto que opere con otro responsable inscripto va a emitir A con leyenda o M en función a su capacidad económica. Pero estas son las derivadas de la A clásica que conocemos, pero sigue siendo A. Cuando yo opero con sujetos exentos, ya tengo que emitir comprobantes tipo B, con
no responsables, comprobante tipo B, con consumidores finales también, con sujetos que deben recibir el tratamiento de consumidores finales también tipo B, monotributistas, también debo emitir comprobantes tipo B y no categorizados. O sea, fíjense que el responsable inscripto va a emitir en función a la condición a quien yo le vendo, qué condición tienen. Si son responsables inscriptos, todos los tipos de A y sus derivados. Y si son exentos, no responsables, consumidores finales, sujetos que deben recibir el tratamiento de consumidores finales, monotributistas y no categorizados, el tipo de comprobante va a ser B. Los exentos, monotributistas, excepto por operaciones de exportación, van a extender el comprobante sea a un responsable inscripto, exento, no responsable, consumidores finales, exentos, que reciben el tratamiento de consumidores finales monotributistas, y no categorizado, siempre el tipo de comprobante C. O sea, el sujeto exento y el monotributista van a emitir comprobantes C sin importar la condición del sujeto a quien yo le esté vendiendo o prestando servicio. Y por último, los responsables inscriptos, exentos o monotributistas, excepto por las operaciones de exportación, voy a emitir el comprobante tipo E, que es un contribuyente que emite este tipo de comprobante especial. Bueno, ahora lo que le quiero mostrar un poco es el tipo de comprobante A. Vamos a hacer rápidamente esto es un modelo de comprobante tipo A. Ustedes ya lo conocen, esto en la práctica ustedes han recibido este tipo de comprobante en un sinfín de oportunidades, y esto tiene una cantidad de requisitos que están establecidos en la resolución 1415, en un anexo, digamos, donde dice cuáles son los requisitos del comprobante. No es, digamos, un capricho el tamaño del comprobante y los lugares donde están establecidos los datos. Dice claramente que la factura debe tener un tamaño de 15 por 20, sea en forma vertical u horizontal, apaisada, dice, que en el lado izquierdo superior, en un tamaño de 3 por 7, debe estar los datos del emisor, y del mismo lado, del otro lado donde está la numeración y los números de los datos del contribuyente, también en 7 por 3, la identificación del adquirente, las condiciones de venta, los datos de la operación y todos los datos de los impuestos, el detalle de impuestos, de acuerdo al modelo que le estoy nombrando. Fíjense que todos estos datos figuran y están en el anexo con las características que debe cumplirse de acuerdo al anexo establecido en la resolución 1415. Todas estas ubicaciones, todos estos datos lo pide la resolución general 1415 en ese anexo, de la forma en que está expuesta en esta factura. Y uno de los datos más importantes acá habla de la parte inferior del comprobante, los datos de la imprenta. Esto es en el caso de una factura manual, digamos, pero si es una factura electrónica, acá aparece, en vez del CAI, aparece la clave electrónica de autorización y el vencimiento, y si es un controlador fiscal, aparece un número de identificador del controlador fiscal, un número, con lo cual, digamos, acá el comprobante se sigue manteniendo toda la requisitoria en cuanto a datos y en cuanto a información, y con este modelo. O sea, no es caprichoso que se exista el tamaño de esos comprobantes como mínimo, y salvo casos especiales que están establecidos en la resolución 1415. Este es un modelo de factura A, y ahora tenemos un modelo de factura B que tiene los mismos requisitos, excepto en la parte de la discriminación, que acá solamente pide que sea el total, porque obviamente se acuerdan que la ley establece que la factura B, que se emite a consumidores finales exentos monotributistas, no categorizados, los sujetos, etcétera,
no corresponde, se discrimine el impuesto en el comprobante. Bueno, bueno, acá hay algunas consideraciones generales que son importantes tenernos en cuenta respecto a los sujetos comprendidos. Son aquellos que son responsables por deuda propia, por deuda propia y por deuda ajena, establecido en el artículo 5 y 6 de la ley 11.683, y digamos, todo este régimen de la 1415 va a ser complementaria con la resolución general 100, y en tanto no se oponga a la resolución general 3561. Los sistemas de emisión son manuales y no manuales. Los manuales son la emisión escrita, manuscrita sería, facturas manuales, digamos, o las computadoras utilizadas como procesador de texto, o los controladores fiscales como en la parte de documentos no fiscales. Prácticamente el controlador actuaría en ese caso como un procesador de texto también. Y los no manuales, que son los sistemas computarizados, los autoimpresores, a través de medios electromecánicos, mecánicos, y los controladores fiscales, sí, ya por los documentos fiscales. Esto es también en la 1415, es la información importante que debemos conocer. El momento de emisión y entrega de comprobante, esto para cada situación en particular. Cuando la operación sea compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones, servicios continuos, locaciones de cosas, anticipos, provisión de agua corriente, pesaje de productos agropecuarios, tengo que ver cuál es la fecha límite para su emisión y el plazo de entrega de los comprobantes. Para cada operación hay una fecha límite para su emisión, que en el caso de compraventa de cosas muebles es el último día del mes calendario en que se produjo la entrega de la cosa o puesta a disposición, el anterior, dice la norma. Esa es la fecha límite para emitir el comprobante. Si me paso de esa fecha, estaría incumpliendo con el deber formal respecto a la fecha límite de emisión. Respecto a la locación de prestaciones de servicios o locaciones de obras, el día que se concluye la prestación o el que se perciba, el anterior de ellos es la fecha límite para su emisión. En servicios continuos, el último día del mes calendario. En locaciones de cosas, la fecha de vencimiento fijada para el pago del precio o del alquiler. En el caso de anticipos, el día que se perciba el importe del anticipo es la fecha límite para la emisión. Y en el caso de provisión de agua corriente, cloacal, electricidad, gas, teléfono, televisión, la fecha del primer vencimiento fijado para su pago. Esa es la fecha límite para su emisión. Y pesaje de productos agropecuarios, el día que se realiza el pesaje. ¿Cuál es la fecha del plazo de entrega de estas fechas, de estas operaciones? En realidad, teniendo estas fechas límites, el plazo de entrega, que va a ser, puede llegar a coincidir o no, digamos, acá queda claro que para este tipo de operaciones, compraventa, locaciones, servicios continuos, locaciones de cosas y anticipo que fijan precio, que tiene estas fechas límites de su emisión, el plazo de entrega es dentro de los 10 días corridos contados de la fecha de su emisión. Respecto a la provisión de agua corriente, la fecha para la entrega del comprobante es hasta la fecha del vencimiento fijado para el pago. Y en el caso de pesaje, en el acto de realizarse la operación de pesaje. El momento de entrega, acá sí, para los consumidores finales hay un régimen especial, obviamente, cuando debe entregarse, en qué momento debe entregarse el comprobante, la entrega del comprobante cuando se refiere a locaciones y prestaciones de servicios, cuando se concluye la prestación o se perciba la anterior, y si hay compraventa de cosas muebles realizadas con consumidores finales, es cuando se entrega o se perciba el anterior de ellos, obviamente, porque la operatoria con el consumidor final es una operatoria especial. ¿Cuáles son las obligaciones de emisión de comprobantes de acuerdo al artículo 5, anexo 1, apartado A de la Resolución General 1415?
¿quiénes son los exceptuados? Los organismos estatales, las empresas de comunicaciones, las entidades financieras, el transporte público de pasajeros está exceptuado de emitir los comprobantes con los requisitos establecidos en la Resolución General 1415. Ese formato de mínimo de 15 por 20, con los lugares donde están, los tamaños, con la discriminación, todo eso, estos sujetos que estoy enunciando acá, que son varios, organismos estatales, comunicación, entidades financieras, transporte público de pasajeros, productos primarios, comisionistas de bolsas, espectáculos públicos, loterías pro de quinela, retribución de directores, honorarios judiciales, estacionamiento en la vía pública, relación de dependencia y servicio doméstico por hora, la excepción general esta de venta de mínimo importe, entidades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, máquinas expendedoras automáticas, todas estas actividades y sujetos que realizan estas actividades están exceptuados de cumplir con el régimen de facturación y registración. Les quiero hacer una aclaración, o sea, meramente el hecho de decir que, por ejemplo, el transporte público de pasajeros está exceptuado de la obligación de emitir comprobantes de acuerdo a la resolución 1415, no, o sea, esto no es para todas las situaciones, debería cumplirse determinados requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que establece el anexo 1? El anexo 1 establece que, por ejemplo, la empresa de transporte público de pasajeros, como estoy denunciando acá, que está exceptuado de emitir los comprobantes con la requisitoria de los requisitos de la 1415, dice únicamente con relación a dicha actividad y siempre que el derecho al servicio se concrete mediante venta de boletos numerados, fichas, tarjetas magnéticas o similares. O sea que acá me está dando cuáles son los requisitos. O sea, que en la medida que se den esos requisitos va a estar exceptuado de emitir los comprobantes de acuerdo a la 1415. Por ejemplo, quienes vendan fichas o tarjetas, o sea, el estacionamiento en la vía pública, por ejemplo. Dice, quienes vendan fichas o tarjetas para el estacionamiento en la vía pública, únicamente con relación a dicha venta, pero tienen que vender fichas o tarjetas para estacionamiento. Esta excepción general de venta de mínimo importe, por ejemplo, dice, quienes revistan la calidad de responsables inscriptos, con lo cual esta venta de mínimo importe no es para todos, sino para aquellos que no son responsables inscriptos, dice, quienes no revistan la calidad de responsable inscripto, y siempre que se verifique concomitantemente las siguientes condiciones. Y me da 3 condiciones: que la operación sea exclusivamente con consumidores finales, que fuese de contado y su importe no sea inferior o hasta la suma de 10 pesos, o sea, y que no posean controladores fiscales, o sea, que aquel monotributista podría ser que venda hasta 10 pesos y sea consumidor final el adquirente y sea de contado. En esos casos, ese monotributista que vende a consumidor final y al contado hasta 10 pesos estaría exceptuado de emitir el comprobante con las características o los requisitos de la 1415. Bueno, data fiscal. El data fiscal está en la resolución 1415, en el artículo 24, y es un régimen de exhibición de un formulario, un cartel. Data fiscal es el formulario 960D. Está en la 1415, en el artículo 24, 25 y 26, fue modificado por esta resolución 4042 en el año 2017. ¿Y en qué consiste este data fiscal? El data fiscal es un formulario interactivo que permite conocer el comportamiento fiscal del comercio. ¿Quiénes son los obligados? Los contribuyentes y responsables por sus operaciones de venta
muebles, locaciones o prestaciones de servicios con consumidores finales. O sea, aquellos sujetos que venden a consumidores finales, venden o prestan o hacen locaciones de prestaciones y prestaciones de servicios a consumidores finales son los obligados a la utilización de este cartel. ¿Qué pasa con este cartel? Deben estar exhibidos en los locales de venta, salas de espera o recepción o ámbitos similares, dice. Y en el caso de poseer una vidriera, también debe ser exhibido en esa vidriera. Con lo cual, un local de ventas no solamente debería tener exhibido en el lugar donde va a emitir el comprobante, sino también si tiene una vidriera, tanto de su producto o una puerta de vidrio, digamos, debería estar exhibido este cartel también en ese lugar. ¿Cómo se obtiene este data fiscal? Se obtiene accediendo al servicio web que se llama formulario 960D data fiscal con clave y con quit y clave, digamos, y se imprime por cada domicilio fiscal habilitado. O sea, si yo tengo distintos locales o distintos puntos de venta, debería tener un formulario data fiscal 960D por cada punto de venta o cada local habilitado, en donde tenga ese tipo de operaciones. La impresión de estos datos fiscal se debe efectuar en un tamaño de una hoja A4, dice de un gramaje no menor a 80 gramos. Estas características son importantes. Y respetando, fíjense acá dice sus características en cuanto a diseño, formato, medida y color. Respecto a respetar las características en cuanto a diseño, formato y medidas, no habría mayores problemas, porque al decir que sea del tamaño A4, el formato, la medida sería del A4, el formato y el diseño está en la página, en la función del data fiscal, digamos, en lo cual eso no podemos modificar nada. Y respecto al color, ahí por ahí tendríamos algún tipo de inconveniente si la impresión que hagamos del data fiscal tengamos en una impresora que es chorro a tinta, solamente negro, o las impresoras que solo imprimen en negro, tendría el inconveniente porque debería ser en color, ya que traen color celeste, digamos, esas son las características, y la verdad que en algún momento, cuando esto salió recién, el organismo ha realizado algunas actas que no cumplían con las características en cuanto a el color principalmente, por lo cual tengan cuidado que cuando imprimen el data fiscal a sus clientes salga con el color, digamos, o sea una impresora color para que salga con el color que corresponde. Dice que también podrá imprimirse otros ejemplares en tamaños diferentes que podrán ser exhibidos donde el contribuyente disponga a efecto de facilitar su lectura. O sea, lo que si considera el contribuyente puede imprimir, lo mínimo es en el lugar donde se el comprobante, los comprobantes y en la vidriera, pero podrá imprimir con otros tamaños en otros lugares. El 960D deberá sustituirse, dice, cuando se modifique la situación fiscal del contribuyente. O sea, si hay un cambio de domicilio, si hay un cambio de categoría en el monotributo, que suele suceder frecuentemente cada semestre ahora, antes era cuatrimestralmente, ahora es semestralmente, puede cambiar su condición o categoría del monotributo, debería reemplazar el data fiscal o sustituir, digamos, por el nuevo data fiscal al realizar ese cambio en su condición, digamos, fiscal ante el organismo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el régimen de la 1575, que es un régimen especial para aquellos contribuyentes responsables inscriptos que soliciten por primera vez con posterioridad a esta fecha que les he sacado, octubre, 20 de octubre del 2003, para que pueda solicitar la autorización para imprimir comprobantes. Fíjense, es bastante vieja esta resolución,
pero plenamente vigente para los responsables inscriptos que, por ejemplo, inicien actividad. Aquel que ya venía con una actividad antes del 2003 no debiera dar cumplimiento hasta el 575, pero si posteriormente a este octubre del 2003 inició actividades, que puede haber muchas empresas, obviamente, debieran haber cumplido este régimen de la 1525. ¿En qué consiste esto? Son solamente para facturas de tipo A o algunas de las variedades de la A que establece esta 1575. Esta resolución 1575 creó, fundó estas facturas A con leyenda, A con CBU informada, se llama, o factura M, digamos. Esas son las variedades de A que tenemos hoy vigentes en nuestro sistema de facturación, cuando se trata de un sujeto responsable inscripto. Respecto a la factura B, esta resolución general 1575 no toca absolutamente nada, con lo cual, si un responsable inscripto emite solamente factura B, no debe dar cumplimiento a este régimen de la 1575, y se debe cumplimentar únicamente respecto a la factura A, este régimen. Los sujetos obviamente son aquellos comprendidos en el régimen del artículo 4 de la ley de IVA, o sea, sujetos responsables inscriptos en el IVA, que emitan comprobante clase A y obviamente de acuerdo a su primera pedido de autorización para imprimir comprobante a partir de esta fecha. Se exceptúa del régimen, obviamente, aquellos que están que hubiesen sido autorizados con anterioridad ya a este régimen, si hubiesen iniciado su actividad antes de esta fecha y ya hayan pedido el régimen de, o sea, la autorización para emitir comprobantes clase A con anterioridad, o sea, que ya tenían factura, en realidad no habían pedido autorización, ya tenían factura A y B con anterioridad a esta fecha y de esto no deberían cumplimentar este régimen. Sí, los comprobantes de clase A, o sea, los comprobantes también están exceptuados, perdón, los comprobantes clase A emitidos por el controlador fiscal. Eso también, obviamente, si tiene un controlador fiscal, no debería dar cumplimiento a este régimen de la 1575 respecto a la factura de la clase A del equipamiento electrónico. Ojo con el tema de los comprobantes de respaldo del controlador fiscal. Ahora ya vamos a ver, digamos, que sí, eso deberían complementar el régimen de la 1575. ¿Qué deben cumplir como formalidad las personas físicas y las asociaciones en divisa? La presentación de un formulario 855 y acreditar condiciones patrimoniales. ¿Cuáles son esas condiciones patrimoniales? Que sean sujetos que hayan tenido la obligación de presentar bienes personales, declaración jurada de bienes personales, o ser titulares o tengan participación en la titularidad de bienes inmuebles o automotores, con determinada valuación. Y los demás responsables, que no sean personas físicas, también deben dar cumplimiento a la formalidad de la presentación de uno de estos formularios, 856/A o /B, y acreditar las condiciones patrimoniales que también deben dar cumplimiento, que sería la presentación de declaración jurada de bienes personales o la presentación de ganancia mínima presunta, que para determinados sujetos ustedes ya lo habrán visto de quiénes son los obligados, cuando superan el monto del activo superior a 200.000 pesos, y o sean titulares o participación en la titularidad de bienes inmuebles o automotores. ¿Cuáles son los comprendidos? Si cumplen esos requisitos respecto a la capacidad económica, van a emitir, si cumplen los requisitos, van a emitir factura clase A y van a sufrir las retenciones según los regímenes vigentes y habituales y van a recibir los medios de pago habituales. Eso establece la resolución 1525. ¿Qué pasa si no cumplen con los requisitos de capacidad económica patrimonial, dice la norma? ¿Qué va a pasar? Pueden optar por aceptar cobranzas vía CBU y si optan por aceptar cobranzas vía CBU, deben emitir facturas clase A con la leyenda de pago en CBU informada y las facturas abona a través de una metodología especial, que ya lo vamos a ver,
Y si no aceptan cobrar vía CBU, eh, al no aceptar, van a emitir los comprobantes clase M con la leyenda que dice la operación igual o mayor a 1.000 pesos está sujeta a un régimen de retención especial. O sea, acá tenemos todo el espectro, digamos, de los sujetos comprendido en la 1575. Si cumplen los requisitos de capacidad patrimonial, van a emitir las clásicas facturas A. Si no cumplen con los requisitos patrimoniales, van a optar, esta es una opción, que es aceptar cobrar vía CBU, y entonces si optan, van a emitir una factura A con la leyenda, esta, pago en seguro informada, y se va a abonar la factura a través de una metodología especial. Van a pagar, va a recibir el pago en una transferencia a la CBU informada. Si no acepta la cobranza vía CBU, van a emitir factura clase M, que es como que no tiene la capacidad patrimonial, ni optó por emitir, o sea, para que se le pague vía CBU, entonces le van a emitir factura clase M. Fíjense que acá como que está haciendo una cierta distinción de sujetos, de clases, digamos, como para que se le emita factura A o E, o sea, emita factura A o N. Acuérdense que si emite factura clase M, va a estar sujeta a un régimen especial de retención. Tengan en cuenta eso. Los adquirentes o locatarios, responsables inscritos en el IVA, quedan obligados a cancelar cuando sea un régimen especial de pago con la factura A con leyenda, cancelar la factura mediante una transferencia a la CBU que va a informar este sujeto. Digamos. Cuando presenta el formulario que habíamos visto en un principio, ahí en ese formulario va a informar la CBU, y el adquirente o locatario, responsable inscrito que cancela, que opera con un sujeto que emite factura con leyenda, va a quedar obligado a cancelar el monto total de la factura mediante una transferencia bancaria o un depósito en la cuenta bancaria denunciada por el vendedor que emite ese comprobante. Y obviamente en la medida que supere el importe de 300 pesos, va a resultar obligatorio hacer esa transferencia bancaria a esa CBU. Si no supera este importe, le va a emitir el comprobante, o sea, le va a pagar al contado o con la modalidad sin que tenga que cumplir esta modalidad de transferencia en la CBU. Los adquirentes o locatarios responsables inscritos que reciban los comprobantes clase M, anteriormente habíamos visto los que recibían la A con leyenda, ahora los que reciben los comprobantes clase M deberán, por un importe neto de la operación igual o mayor a 1.000 pesos, actuar como agente de retención de la resolución 1575. Esto es un régimen especial de retención que establece esta resolución general 1575, cuando sea igual o mayor a 1.000 pesos. Si la operación es hasta 1.000 pesos, el régimen no va a actuar como agente de retención. Son los regímenes vigentes. Si es que está obligado, calculamos que no estaría obligado, porque son objetos pequeños, digamos, con lo cual no estaría obligado al régimen de la 1575. Fíjense que aquel pequeño contribuyente que tiene factura clase M le va a obligar al sujeto a quien le vende él, que le haga actuar al sujeto como agente de retención de esa factura M. Le va a retener el 100% del IVA y un porcentaje de ganancia, y le va a hacer actuar como agente de retención del IVA y de ganancia al sujeto a quien le vende el sujeto que emite factura M. ¿Qué pasa con ese comprobante justificativo de la retención? Que el agente de retención va a emitir el certificado de retención de acuerdo al modelo, va a pagar
y va a practicar la retención al sujeto pasible, y si no recepciona el comprobante, el sujeto deberá informar dentro de 5 días hábiles administrativos que el sujeto no le otorgó el comprobante de acuerdo a las normativas vigentes. El monto de la retención sufrida reviste el carácter de impuesto ingresado para el sujeto, estamos hablando del IVA, va a ser un impuesto ingresado como cualquier otra retención, debiendo computarse en la declaración jurada del periodo fiscal en el cual le retuvieron la retención de IVA, y se va a poder computar también hasta el vencimiento de la declaración jurada, siempre que se trate de operaciones de venta atribuibles al periodo, digamos. O sea, si por más que sea retenciones que están en el periodo siguiente, si se trata de operaciones que corresponden al periodo de la operación, se va a poder computar las retenciones. Eso es lo que está diciendo. El monto de las retenciones de ganancia podrá ser deducido en la declaración jurada de ganancia correspondiente. Los sujetos que emitan comprobante clase M no podrán oponer la exclusión del régimen de retención de la 1575, o sea que ese sujeto sí o sí va a recibir las retenciones de la 1575 sin ningún tipo de excepción. El régimen de información a los autorizados a comprobante clase A con leyenda o clase M, deben cumplir un régimen de información, que es muy importante esto, a través del Citiventa. En el primer periodo, además de informar, digamos, el Citiventa, hay un periodo, digamos, que acá debieran informar, van a informar los datos pertinentes a la parte de los requisitos patrimoniales. ¿Cuándo vencen este régimen de información? En el mes siguiente a la finalización del periodo cuatrimestral calendario, en mayo, en septiembre y en enero, del día del vencimiento de la declaración jurada del IVA según la terminación del juicio. En esos meses va a vencer el régimen de información, el Citiventa, donde voy a informar todas las ventas de ese periodo cuatrimestral, en el caso de que tenga que informar en mayo, en septiembre y en enero, digamos, el régimen de facturación. ¿Cuál es la consecuencia de la información suministrada? Los sujetos autorizados a emitir comprobantes clase A que acrediten la conducta fiscal mediante la información presentada deberán presentar por el término de 4 periodos cuatrimestrales desde la fecha que fue autorizado a emitir comprobante, deben emitir el régimen de información. Van a cargar los Citiventas de 4 periodos cuatrimestrales y tienen que dar cumplimiento. Si acreditan la conducta fiscal mediante esta información presentada, si acreditan, se le va a autorizar nuevamente a emitir clase A de ahí en adelante. Cumplido los 4 periodos cuatrimestrales, a partir de ahí ya no presenta más el régimen de información cuatrimestral, y a partir de ahí ya se le emite, siempre va a emitir comprobantes clase A. Si no cumplimenta con la acreditación de conducta fiscal de esta presentación de los 4 cuatrimestres del Citiventa, se le va a autorizar a emitir comprobantes clase M, con lo cual resulta grave para este sujeto responsable inscripto no dar cumplimiento a este régimen de información. Los sujetos autorizados a emitir comprobante clase A con leyenda van a presentar por el término de un periodo cuatrimestral. Fíjense que ¿quiénes son los sujetos autorizados a emitir comprobante clase A con leyenda? Los que no tienen la capacidad patrimonial, digamos, para tener comprobantes clase A. Esos que solicitan, optan por emitir comprobantes clase A con leyenda, van a presentar por el término de un periodo cuatrimestral. Si acreditan esa conducta, se le autoriza a emitir por un cuatrimestre, ya se le va a autorizar a emitir comprobante clase A. Si no cumplimenta, se le va a seguir, le va a emitir clase M, con lo cual, fíjense la gravedad que significa eso. Y los sujetos autorizados a emitir
comprobantes clase M deberán presentar también hasta el momento en que se le autoriza emitir la clase A, y a partir de dicha autorización por 3 periodos cuatrimestrales más. Fíjense qué gravoso que es para aquel que emite comprobante clase M. Van a presentar hasta el momento que se le autoriza clase A. Una vez que se le autoriza a emitir clase A, tienen que por 3 cuatrimestres más seguir presentando el Citi Ventas. Si acreditan esa conducta, se le autoriza a emitir nuevamente comprobante clase A. Si no cumple con esa conducta, se le autoriza a emitir comprobante clase E. Fíjense, todo los requisitos que deben cumplir en cuanto al régimen de información los sujetos autorizados a emitir comprobantes de clase M para que pueda emitir los clásicos comprobantes de clase A. Bueno, vamos al régimen de registración. Bueno, acá yo le hice un esquema donde tengo todo el régimen de facturación para aquellos sujetos que registran sus comprobantes de manera obligatoria. Obviamente, todos los sujetos que cumplen con el régimen de facturación están obligados a registrar y almacenar los comprobantes emitidos mediante la requisitoria de la resolución 1415. En este régimen de registración hay un anexo que tiene que cumplimentar todas las formalidades en cuanto a los datos que deben contener las registraciones. Y hace una distinción el régimen de registración para aquellos que efectúan registraciones que le permitan confeccionar balance y aquellos que no efectúan registraciones que confeccionan estados contables. Si efectúan registraciones que confeccionan estados contables, o sea, aquellos sujetos que están inscritos en el registro público de comercio para practicar balances y confeccionar estados contables, tienen que cumplimentar la ley de sociedades, o sea, la requisitoria respecto a los requisitos de libros y rubricación de sus libros de acuerdo a la ley de sociedades comerciales, y cumplimentar los requisitos en cuanto a información de los artículos 53 y 54 de la ley de sociedades comerciales. Solamente tienen la opción, digamos, de hacerlo manualmente o imprimirlo, digamos, al libro de inventario y balance de una manera manual, digamos, o de acuerdo a un régimen de copiado, digamos, de los libros de inventario y balance. Los que no efectúan registraciones que le permitan confeccionar balance deben llevar los libros y registros de acuerdo a la 1415 y de acuerdo al artículo 40 de la Resolución General 1415 y con los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales. Este artículo 40 de la Ley de la Resolución General 1415 tiene una cantidad de requisitos que yo les recomendaría lo lean, porque justamente en un momento la AFIP controló bastante todo este régimen, digamos, de registración de los comprobantes en los libros. ¿Y qué dice este artículo 40 de la resolución 1415? Que dice que en el caso de utilizarse comprobantes, de utilizar sistemas computarizados de registración mediante la utilización de hojas móviles, el sistema de registración, esas hojas móviles deberían tener una numeración preimpresa que al adquirir debería estar preimpreso en la hoja móvil. Y además debería tener la impresión por el sistema. La impresión de las hojas móviles debería ser debería tener una numeración progresiva de esa numeración preimpresa. Y la asignada por el sistema debe ser consecutiva y progresiva. Como ejemplo,
o sea, la del sistema debería arrancar de 1 y tener la consecutividad y progresividad durante toda su registración de ahí en adelante. En cambio, la numeración preimpresa de las hojas móviles sí ya no le solicita que sea consecutiva la numeración. Y estas impresiones de esas registraciones deberían estar ordenadas, dice, de acuerdo al artículo 41, en lotes de 100 hojas o semestre, dice en el semestre calendario, o sea, por 6 meses calendarios o 100 hojas, el anterior que se cumpla debería formarse un libro, digamos, y separarse para ponerlo a disposición del organismo para su control. Fíjense que dice, se debería encuadernar de acuerdo a ese parámetro de 100 hojas o 6 meses que impliquen esa registración. Bueno, acá hay toda una discusión respecto a qué significa encuadernación, digamos, gracias a Dios, no, el control por parte del fisco no es tan exhaustivo respecto a estos parámetros, pero eso no significa que no se esté debiendo cumplir con esa requisitoria. Respecto a las excepciones de la obligación de registración de las operaciones, acá habla de quiénes son los exceptuados, digamos, de cumplir con el régimen de registración. Acá hablas de los monotributistas, los que están sujetos comprendidos en el A, D, I, K, L, M, N, O y P del anexo 1, apartado A de ese anexo, digamos, están exceptuados, hay un detalle ahí de los exceptuados a cumplir con el régimen de registración. Y esto no opta, dice, del cumplimiento que en materia de registración se deba cumplir en materia civil, comercial, contable, que establezcan otros sujetos, digamos, para dar cumplimiento al régimen de registración. Bueno, la resolución general 100 le había denunciado que es un régimen especial para aquellas facturas A, B, notas de débitos y créditos por operaciones de exportación, siempre que sean responsables inscriptos, comprobante de compra de bienes usados a consumidores finales y los remitos R, o sea, los remitos de los responsables inscriptos que están identificados con la letra R. Obviamente, de acá se puede inferir que quedan excluidos de la resolución general 100 las facturas, notas de débito, créditos clase C, los remitos X y los O utilizados por controladores fiscales y las facturas E que no sean responsables inscriptos. ¿Por qué hago mención, digamos, o sea, este régimen de la resolución general habla de los proveedores de comprobantes, ya sean imprentas o importadores para terceros, y esta resolución general trajo, que es tan vieja, digamos, trajo dos requisitos muy importantes en las facturas, que fue la clave de autorización de impresión en un formato que debería estar preimpreso, en un tamaño y formato resaltado, y el vencimiento del comprobante. Digamos, estas son dos de los requisitos más importantes que trajo esta resolución general 100 y que hoy a día subsiste en las facturas manuales. Digamos. Las facturas tienen una clave de autorización de impresión, las manuales, y un vencimiento, digamos, que pueden tener de 2 años, suelen ser las manuales, que son, ya habíamos visto que son las de respaldo, son excepcionales, digamos, pero también fíjense que las facturas, después ya vamos a ver, la factura electrónica también tiene una fecha de vencimiento, digamos. Pero estos son los requisitos más importantes que trajo esta resolución general 100. Este régimen es para usuarios de los comprobantes de los autoimpresores, importadores, imprentas y los responsables inscriptos que encarguen la impresión de importación del comprobante. Hay un registro de imprenta, autoimpresores e importadores,
que deben inscribirse en un registro, obviamente para que estos tengan un control por parte del fisco, de, fíjense, las imprentas, los importadores, para uso propio, para terceros, los autoimpresores, los que realicen la impresión de sus propios comprobantes. Ellos deben inscribirse en un registro fiscal de imprenta, autoimpresores e importadores, para que tengan un mayor control. Este tiene un régimen especial de sanción, que fue muy discutido. La sanción general es que, además de las sanciones previstas en la resolución 11683, tienen las propias de esta resolución general 100, que es para los emisores que no den cumplimiento al régimen de la resolución 100, tienen un régimen de clausura directamente, fíjense, sin ningún tipo de, no admite prueba en contrario, dice, en un principio, después esto se fue revertiendo, digamos, y para los receptores de los comprobantes, dice, no serán válidos a los efectos del cómputo de las deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios. O sea, ¿cuál es la sanción prevista particular de la resolución general 100? Para el emisor, la clausura. Para el receptor de los comprobantes, la impugnación de los comprobantes para que puedan ser deducidos los créditos y los gastos en ganancias y en el IVA a los fines tributarios. Esto obviamente después los contribuyentes, para que se les reconozca el cómputo de estas deducciones y créditos, deberán acreditar la veracidad de las operaciones. Posteriormente salieron estas dos resoluciones que son complementarias de la 14 y 15, y los principales cambios que produjo fueron que hay un procedimiento para solicitar la impresión de comprobantes, principalmente en las facturas tipo C, que incluyeron la clave de autorización de impresión y la fecha de vencimiento, y también para los responsables que utilizan los remitos tipo R. Hay un régimen de autorización de impresión para todos estos sujetos, digamos, monotributista, responsable inscripto, exento, monotributista. Hoy alcanza a todos aquellos que van a pedir la autorización de impresión de comprobantes. Y hay un procedimiento que hay que cumplir respecto a esta autorización. Es solamente a los fines de las autorizaciones manuales. Fíjense, acá está el procedimiento, se solicita autorización para imprimir las facturas. En la página de la AFIP autoriza y genera una constancia, se imprime la constancia, se firma, se lleva a la imprenta, la imprenta constata la validez, entra en un servicio donde dice ingreso de trabajo de impresión, valida la constancia, imprime si es correcto, digamos, imprime la factura, le manda la factura, o sea, solicita al contribuyente que reciba las facturas, retira al sujeto, y el sujeto que recibe la factura tiene que informar ese trabajo en el servicio autorización de impresión de comprobantes, que recibió el comprobante que había solicitado se autorice a imprimir. Y a su vez también la imprenta tiene que informar por su lado en la parte del servicio de autorización de impresión de comprobantes. Fíjense que por ambos lados se controla, tanto por el contribuyente que recibió el trabajo, que pidió autorización y que le imprimieron, tanto como también por la imprenta que informa que realizó el trabajo de impresión. Todo esto, obviamente, es para evitar las famosas facturas apócrifas, todo este régimen de facturación y controles para evitar las facturas apócrifas que puedan correr tan fácilmente y que en su tiempo fue muy comercializado, digamos, todo este tipo de comprobantes. Y es lo que trata de evitar este régimen de facturación y autorizaciones. Y con la factura electrónica, acá ya se complicó todo, porque ya la AFIP es la que autoriza en línea, digamos, los comprobantes, y lo tiene prácticamente al instante. ¿Qué pasa con los controladores fiscales? Este régimen de controladores fiscales
quiénes son los sujetos obligados, quienes opten por utilizar conforme a la resolución 4290, inician actividades o opten por utilizar el controlador fiscal, deben necesariamente tener comprobantes de nueva tecnología. Este tema de operaciones masivas con consumidores finales fue un requisito eliminado por la resolución 4292, con lo cual los sujetos que realizan operaciones no masivas y no masivos con consumidores finales y sus actividades están incluidas en el anexo 4, ya fue eliminado todo esta requisitoria de las operaciones masivas con consumidores finales. ¿Cuáles son las situaciones de excepción? Cuando se tiene el controlador fiscal que se encuentra inoperable, deberán emitir comprobantes o entregar comprobantes respecto a de acuerdo al título tercero de la resolución 4290. Los que empleen controladores fiscales habilitados solo para emitir tickets podrán utilizar el sistema manual excepcionalmente, digamos, cuando se den estas situaciones que no revistan el carácter, o sea, acá te dice cuando no se consideran excepcional, cuando no se supere el conjunto de 240 comprobantes en el último año calendario, y, o sea, son operaciones con responsable inscripto, sujetos exentos no alcanzados o consumidores finales por un importe superior a 5.000 pesos. ¿Qué tienen que hacer estos sujetos que emitan sus comprobantes a través de controladores de nueva tecnología? Deberán generar e informar semanalmente, aunque no hayan tenido movimiento, los reportes según un reporte de un resumen total del periodo semanal y de los duplicados electrónicos del comprobante clase A o algunos de sus similares, de A con leyenda o M, y deberán ingresar a la página web con el usuario y contraseña en el servicio que se llama presentación de declaración jurada de controladores fiscales y generar un reporte de cinta testigo digital que va a quedar en resguardo al contribuyente con las características establecidas en el anexo 2 del capítulo B. ¿Cuándo vencen estas presentaciones semanales? Digamos? En la primera semana, que va del 1 al 7, la segunda semana del 8 al 14, la tercera semana del 15 al 21 y la cuarta del 22 del día 22 al último día del mes, van a vencer el día 12, el día 19, el 26 y el día 5 del mes siguiente de cada semana correspondiente. Deben informar al fisco ese reporte de ventas semanales. ¿Qué pasa con los controladores fiscales de vieja tecnología? Se pueden usar hasta una fecha, digamos que, fíjense, esto en algún momento, ahora dice que se pueden usar hasta el 31 de enero del 2021, en un momento se podía recambiar la memoria hasta el 31 de marzo del 2019, que fue después prorrogado hasta el 31 de agosto del 2019, y a partir del 1 del 4 del 2019 solo se puede recambiar la memoria por fallas técnicas, que se produzcan hasta el año posterior al alta del ejercicio. Con lo cual, fíjense que los controladores fiscales de vieja tecnología están prácticamente en desuso. Digamos. O sea, hoy aquel que adquiere un nuevo controlador fiscal ya va a tener un controlador fiscal de nueva tecnología. Estos, fíjense que se pueden comercializar hasta el 31 de marzo del 2019, dice, pero esto se prorrogó hasta el 31 de agosto del 2019. O sea que hoy, a este momento, ya no se puede comercializar más controladores fiscales de vieja tecnología. Los que inician actividades, obviamente, y deciden usar controladores fiscales, no le queda más otra opción que adquirir los controladores de nueva tecnología. Bueno, ¿qué es un controlador fiscal? Rápidamente, es un equipamiento electrónico homologado por la FIP, destinado a registrar, emitir comprobantes y conservar los datos de interés fiscal. Pueden ser de tres tipos: las cajas registradoras electrónicas fiscales, que son las clásicas tiqueadoras, que emiten tickets a consumidores finales; los puntos de ventas, los POS o puntos de ventas fiscales, que son aquellos controladores fiscales que
que solemos encontrar en los supermercados, aquellos que emiten los tickets que tienen 9 centímetros de ancho, digamos, normalmente son los tickets de supermercados, pero que también lo pueden ocupar los responsables inscriptos, que no sean supermercados, pero emiten el comprobante en ese tamaño, digamos. Pero tiene determinada cantidad de líneas, con lo cual tiene determinadas margen, digamos, de desglose de la operación. Y después están las impresoras fiscales, que sí ya a través de un programa de facturación se enlaza esas impresoras fiscales con nuestros programas y emiten los comprobantes con las cantidades de líneas y los detalles que el cliente, el contribuyente quiera hacer. ¿Qué pasa con cómo puedo habilitar el controlador fiscal? Debo identificar, para habilitar el controlador fiscal, tengo que entrar a la página de la FIP con clave fiscal al servicio de gestión del controlador fiscal y habilitar, ahí voy a denunciar todas las características que tiene el controlador fiscal y voy a colocarlo a ese, una vez habilitado, debo imprimir y colocarlo visiblemente en el cuerpo de la máquina del controlador fiscal para que sea visto, o en el lugar del emplazamiento del controlador fiscal. ¿Qué pasa cuando hay una normalidad en el funcionamiento? Debo solicitar la reparación del controlador fiscal al proveedor dentro del primer día hábil administrativo y debo dejar constancia en el libro único de registro del controlador fiscal. Este libro, registro único de registro del controlador fiscal, es muy importante, es como la cédula de documento del controlador fiscal, y ahí debo denunciar todas las anormalidades o las imposibilidades de uso que tengo. Mientras tanto, puedo llegar a utilizar los documentos de respaldo del controlador fiscal en la medida que esté inoperable el controlador fiscal. Bueno, acá tengo todo un detalle, digamos, respecto a los plazos y todo, que debería dar cumplimiento cuando solicito una reparación del controlador fiscal. Bueno, vamos a factura electrónica. Factura electrónica, esta resolución general 4290 y 4291, ¿qué alcance tiene para todas aquellas operaciones de compra, venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicio, locaciones de cosas y obras, diseños o anticipos que congelan precios? Están fuera del alcance, fíjense, las dos operaciones que solemos enunciar en el IVA, ¿se acuerdan? La venta de inmuebles y los intangibles, está fuera del alcance de la factura electrónica. Este régimen comprende dos sistemas: el RECE, que es el régimen electrónico de comprobantes, el régimen de emisión de comprobante electrónico, que los obligados en la resolución 3685, responsable inscripto que desarrollen actividades enunciadas y previstas en el anexo 1, y el RECEL, que es optativo. Este régimen en realidad fue derogado por esta resolución general 3749, con lo cual el único vigente hoy es el régimen RECEL. Este régimen antes se hacía a través de un aplicativo que estaba disponible hasta esta fecha. A partir de esta fecha ya este aplicativo no existe más. Únicamente las dos posibilidades que tengo de emitir con factura electrónica es a través del web service o a través de la clave fiscal con comprobantes en línea. Son las dos únicas posibilidades que tengo de emitir factura electrónica, o a través del web service o a través del comprobante en línea, que es a través del sistema que habilito en la página de la FIP. O sea, un sistema que me provee la FIP para emitir comprobantes, que se llama justamente comprobantes en línea. ¿Cuáles son los comprobantes alcanzados? Las facturas A con leyenda y M también me aprueban de esa manera en función a la presentación y a la capacidad económica que tenga el sujeto. Las facturas clase B, notas de crédito, notas de débito clase A, clase A con leyenda o M de corresponder, las notas de crédito y notas de débito clase B, y las facturas clase C, disculpen.
Eh, entonces, como decíamos, estos son los comprobantes alcanzados. Las notas de créditos y notas de débitos clase C también, las facturas clase C. Acá debo hacer una aclaración. Los recibos que suelo plantear acá como tipo de comprobante deben entenderse como comprobantes equivalentes a las facturas. O sea, cuando hablo de facturas clase A, puede ser facturas o recibos clase A con leyenda o N. Facturas o recibos clase B, notas de crédito, notas de débito, pero facturas o recibos clase C. O sea, los recibos deben entenderse como comprobantes equivalentes de facturas. No es que puedo tener facturas clase A, B o C y recibos. Es o uno o lo otro. O sea, no puedo tener los dos con las mismas características. ¿Entiendes? Bueno, los sujetos comprendidos, acá obviamente de acuerdo a la resolución 4290, los obligados y los optativos están dentro del régimen de los sujetos responsables a dar cumplimiento al régimen de facturas electrónicas. Para que hacerle un resumen, los sujetos responsables inscritos, los sujetos monotributistas, los sujetos exentos y los sujetos no alcanzados en el IVA, todos ellos, o sea, el universo de contribuyentes, están obligados a dar cumplimiento al régimen de factura electrónica. Los comprobantes alcanzados, habíamos dicho que son todos estos tipos de comprobantes, A, M, B y C, A o su variedad de A con CBU informada, las notas de débitos correspondientes a cada una de ellas, los tickets solo los emitidos por controladores fiscales y los tickets facturas A con CBU, M, B y C. La modalidad de emisión es a través de controladores fiscales. Estas son las únicas modalidades de emisión de facturas. La emisión a través de facturas a través de controladores fiscales, a través de la Resolución General 3561, la de factura electrónica a través de la Resolución General 4291 y la factura manual de respaldo de este régimen de controladores fiscales o este régimen de factura electrónica. No hay otro tipo de modalidad de emisión de comprobantes. La solicitud de autorización de emisión de comprobante va a ser a través de, como habíamos dicho, del intercambio de información a través del web service o a través del comprobante de comprobantes. Y la habilitación de los puntos de venta se va a hacer la solicitud de esa habilitación de puntos de venta para la utilización tanto para los controladores fiscales como también para los manuales de respaldo, un punto de venta por cada tipo de emisión. Digamos. Si yo tengo factura electrónica, debería tener un punto de venta para factura electrónica, y si opté por emitir a través de controladores fiscales, debería tener un punto de venta habilitado para controladores fiscales, y el de respaldo también debería ser un punto de venta distinto. Esta habilitación se realiza a través de esta administración de puntos de venta y domicilios en la página de la AFIP, que se entra con usuario y clave fiscal, y es la forma que yo tengo de habilitar ese punto de venta, y si no lo habilito no voy a poder operar con ese punto de venta, que es necesario realizar esa habilitación en primera instancia para que yo pueda utilizar los comprobantes, tanto factura electrónica como controlador fiscal o el de la factura manual. Bueno, y vamos al último punto, que es el de factura de crédito electrónica MIPYME. Esta factura de crédito electrónica MIPYME está impuesta por la ley 27440 en el título primero y su decreto reglamentario al 471 del 2018. Este régimen de factura de crédito electrónica MIPYME es un régimen con la intención de financiar a las pequeñas y medianas empresas. Está destinada para el
impulso y la financiación de las MIPYMES, digamos, las pequeñas y medianas empresas. Está reglamentada a través de estas dos resoluciones, una conjunta de la resolución 4366 y esta resolución de la 4367. Es un título ejecutivo, o sea, además de documentar la operación, es un título ejecutivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, para que tengan un fácil acceso al crédito. Esa es la finalidad principal de esta factura de crédito electrónica MIPYME. Hoy está plenamente vigente este régimen de factura electrónica. Hay que habilitar un punto de venta nuevo para emitir esta factura de crédito, y en la medida que se supere determinado valor de la operación, se va a estar obligado a emitir la factura de crédito electrónica MIPYME. Una vez emitida esa factura, hoy día, para que tengan ustedes una noción, vigente está cuando se supera el valor de 100.000 pesos netos de IVA. La operación está obligado el emisor a hacer la factura de crédito electrónica, que tiene que ser emitido como cualquier otra factura, sea A o B o C inclusive, cuando se supera ese importe. En un principio, el valor de esta factura de crédito electrónica estaba en 2 millones de pesos, y el año pasado modificaron todo el cronograma y bajaron el importe de esos 2 millones de pesos al valor de 100.000 pesos. Cuando se supere determinado importe, y había un cronograma de implementación de esta factura de crédito electrónica. Dice que esa factura electrónica se va a convertir en un título ejecutivo cuando se convenga un plazo de pago superior a 30 días, o cuando se hubiera convenido un plazo de pago menor a 30 días y al término del mismo no se hubiera registrado la cancelación, digamos, o una aceptación expresa de la obligación para que que esté en el registro de factura de crédito electrónica. ¿En qué consiste este régimen? La idea es que a través de este régimen se trate de que se abonen, para no entrar en este régimen, las grandes empresas debieran abonar la factura antes de los 30 días, o si no, entraría esta factura de crédito electrónica MIPYME en un mercado de capitales para que sea comercializado. Y normalmente las empresas, las grandes empresas, no estaban reacios o están reacios a que su factura, a la factura que reciben en realidad, para que sea comercializado en el mercado de cambio, digamos, no esté ese comprobante girando en el mercado de capitales. Bueno, están comprendidas entonces el régimen, las operaciones que reúnan las siguientes condiciones. Dice que se trata de una operación comercial, obviamente, ¿no? Obligado a documentarse mediante la emisión de comprobantes electrónicos, facturas o recibos, se emitan en un marco de contrato de compraventa de bienes, locaciones o prestaciones de servicios. Ambas partes se domicilien, o sea que este es un régimen solamente para emitir comprobantes dentro del territorio nacional, y se convenga entre las partes un plazo de pago superior a 30 días. Si no es un plazo superior a 30 días, no reúne las condiciones para que esté dentro del régimen. Igual debería emitirse un comprobante de factura de crédito electrónica MIPYME, porque las grandes empresas inclusive exigen que se emita un comprobante de crédito electrónico MIPYME.
pero obviamente como no se va a pagar más allá de los 30 días, los mismos son cancelados con anterioridad y cumpliría meramente una función de una factura común, sea A, B o C, digamos. En realidad la B no sería, porque obviamente la B es para sujetos que son exentos, consumidores finales monotributistas, y esta es un régimen que la pequeña y mediana empresa comercializa con una gran empresa, con lo cual difícil sería que emita un comprobante del tipo B. El comprador o adquirente adquiera, utilice, consuma las cosas, servicios o obra para integrarlos directamente o indirectamente al proceso de producción, obviamente, comercialización o prestación. ¿En qué consiste? Como habíamos dicho, el impulso de la financiación a las pequeñas y medianas empresas, y que cobren anticipadamente, cobro anticipado de crédito, aprovechando la capacidad crediticia, las tasas de descuento. Esto es en el caso de que la factura electrónica o la factura de crédito electrónica MIPYME está pactada a un plazo superior a 30 días, póngale a 60 o 90 días, y esto pasado los 30 días, una vez que entra en todo el circuito de la factura de crédito electrónica MIPYME, se vaya al mercado de capitales y pueda ser cobrado mediante esa comercialización de esa factura de crédito electrónica. Esa es la idea, digamos, que consiste en el cobro anticipado mediante, es una herramienta de crédito más para aprovecharlo. Obviamente induce a la cancelación de las facturas dentro de los 30 días, y este es el fin principal, digamos, porque se creó este régimen que permitiría la financiación de las pequeñas y medianas empresas, el cobro anticipado de crédito, y inducir a que las grandes empresas cancelen sus facturas dentro de los 30 días. Bueno, los contribuyentes son las pymes que operen con otra MIPYME, la que si está adherida, obviamente la aplicación va a ser la opción, la MIPYME si se adhiere, va a ser una opción, digamos, y en ese caso pasaría a estar, cuando la MIPYME opera con otra MIPYME que está adherida, va a ser obligatorio el uso, y si opera con una gran empresa, obviamente es obligatorio el uso de la factura de crédito electrónico MIPYME. Las grandes empresas no aplican el régimen de comprobante electrónico, de crédito electrónico MIPYME, no aplica, no está obligado. Fíjense acá, si el emisor es pyme, no grande, y el receptor es una gran empresa, que el receptor no todos las grandes empresas tampoco están dentro de los que están obligados. O sea, si es una pyme que comercializa con una gran empresa, pero esa gran empresa no está dentro del listado de la AFIP, no está obligado a la utilización de la factura electrónica de crédito electrónica MIPYME. Tiene que estar publicado en el listado de empresas obligadas, en el listado, en ese listado. Por ejemplo, acá en Posadas tengo entendido que California es una de las empresas que está dentro del listado de la AFIP, con lo cual si una pequeña y mediana empresa comercializa con California, debería entregarle, y supera el monto de 100.000 pesos, debería entregarle una factura de crédito electrónica MIPYME. Es más, está exigiendo California que sea entregado de esa manera. En cambio, si el receptor es una pyme, no va a estar obligado a utilizarlo, salvo que opten por incluirse y esté dentro del listado de las partes de que esté obligado a que se le emita la factura de crédito electrónica. Bueno,
esto sería meramente un gráfico donde está la operatoria, si está comprendida o no en el régimen de factura de crédito electrónica MIPYME. Bueno, todo este material va a estar subida en el aula virtual. Eh, Todas las dudas o consultas que ustedes eh, quieran evacuar a través de correo, digamos, del aula virtual, lo vamos a ir contestando. Eh, Meramente quiero dejarle en claro que esta es una guía en la cual está toda la normativa principal respecto al régimen de facturación y registración. Esto es lo último y lo vigente. Esto es muy práctico. Les recomiendo que lo profundicen, lean principalmente el régimen que está enunciado como marco normativo. Es lo mínimo que pueden llegar a tener conocimiento para que puedan ustedes primero aprobar la materia y después obviamente que les sirva esto en lo que sería la profesión. Bueno, cumplido con mínimamente todo el material que fue armado. Me despido de ustedes y me pongo a disposición de todas las dudas o consultas que ustedes lo requieran. Que tengan buenas noches, que descansen y hasta la próxima. Gracias.